Si miramos cualquier lista de reyes y reines de la historia de España, vemos que entre 1504 y 1555 foi Xoana la Lloca la que reinó na monarquía hispánica. Pero ¿qué pasa? Vamos a libros de texto, vamos a diversas fuentes y dícennos que foi primero Fernando el Sopa y luego Carlos el Sofiu los que reinaron nel so nome. Güey, en fechorías históricas, Xoana, una mujer que pensó diferente y costó el nomatu de la Lloca y el so lexítimo trono. Xoana era la tercera fía de los reyes católicos y por tanto era inimaginable, como lo fue la Soma, que llegara al trono. Tenía por delante a Xoán, hermano varón, que como ya dijimos murió en unas circunstancias un tanto graciosas, y a la otra hermana Isabel, que murió de sobreparto, de algo muy común en aquella domina. Y con la muerte de los dos hermanos, Xoana postúlase como la heredera a la monarquía hispánica. Ella col so rey consorte, col so mariu Felipe d'Habsburgo, col que casó nel 1496. ¿Qué pasa? Este home, Felipe, a los huellos de los reyes católicos en principio ya era, bueno, un buen candidato a ser el mariu d'una de les sos fíes. Duque de Borgoña, fiu de Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero pronto fueron viendo que la ambición de este home ya era mucho más grande que el sonome y los sos títulos. Y ya que antes de llegar a Castilla por primera vez, ya prometiera la mano del Sofiu Carlos, por aquel entonces uno de los posibles sucesores de la monarquía hispánica, con la sucesora del Reino de Francia, tradicionalísimo enemigo de Aragón. Entonces Fernando e Isabel dijeron que había que hacer lo que fuera porque Xoana y Felipe no heredaran el trono, porque un traidor no llegara al trono. Además de esto, cuando Xoana y Felipe se casaron, en principio todo iba muy bien. Tuvieron hasta que adelantar la boda para que el matrimonio pudiera consumar el matrimonio, porque no aguantaban. Vese que no podían ellos les ganes. Los primeros meses de la parella fueron pero bonos. Taben, dale que te pego ahí buscando herederos para los dos reinos. ¿Qué pasa? Que, como dicen les fontes de la época, lo poco gusta y lo mucho cansa, y arco siempre es armau, floxu o quebrau. Muchos marquen aquí el entamu del distanciamiento de Felipe pa con la so muller. ¿Qué pasa? Que Felipe pues digamos que era muy amigo de tener muchos amantes y demás, y esto a Xoana era de algo que, al igual que la Soma en el su momento, no ni prestaba para nada. Llegó Xoana hasta a remeter tixera en mano es contra una de las amantes de Felipe, provocando que Felipe respondiera con la primera hostia mano abierta de munches registrada, que seguro que de alguna llevo en antes, lo que entapó con lo que sería un maltrato tanto físico como psicológico. Tenía Felipe encerrada a Xoana en un cuarto en Flandes, porque Xoana no podía ni disfrutar de la su juventud, ni tampoco cumplir con los deberes que tenía de aquella como archiduquesa y como futura reina, como princesa de aquí, de Asturias. En el año 1501 tuvieron que viajar a Toledo para firmar, para postularse como los herederos al trono en cuantes murieren los reyes católicos. Al llegar, firmaron, Felipe muy rápido marchó, pero Xoana quedó allí dado el avanzado estado de gestación en el que se encontraba. Allí Isabel, en vaso de muchos prejuicios inculcados en parte por Felipe, decide poner a Isabel en observación en el castillo de Mota, encerrada. Los testimonios de si encierro dicen que los informes que llegaban decían: duerme mal, come poco, está triste y flaca, da vezu nun quier falar, pasa les hores mirando al vacío. A ver, tan cerradas contra la su voluntad, si te parece va a ponerse a jugar una partida al parchís contigo. Bueno, el caso es que estas observaciones finaron y en 1504 Isabel muere. Nada más morir Isabel, llega Felipe a ver qué podía rapiñar ahí de la herencia como rey consorte,
En el 1504 la reina Isabel muere y Felipe non tarda en venir a ver que puede rapiñar de toda la herencia. Pero la su ambición non duraría mucho, ya que a los 29 años muere, según les cróniques, por beber un vaso de agua frío después de xugar al frontón al sol de Burgos. Non sé a vosotros, pero a mí no me suena nada limpia esta muerte, pese a que supuestamente foi por agua. Mucha xente tiene teorías de que foi envenenado y para ello tenemos que preguntarnos quién sale beneficiado de esta muerte. Pero un yau el so fiu Carlos, pero él ya era muy mozo todavía y estaba en Flandes. Y per otro yau Fernando, el so suegro y rival nel mangoneu de la herencia lexítima de Xoana. Pero esto ya era algo que nunca se llegó a esclarecer. La muerte del so me hizo empeorar a Xoana. Todos sabemos el perfamoso fechu de que al morrer Felipe, Xoana mandó embalsamar el so cuerpo como ya era costumbre real y hizo otra cosa que no era tan costumbre, pasear el cuerpo per todos los paraxes castellanos para que todas las personas pudieran disfrutar de ver el cuerpo del rey en sin vida. Tal y era el maltrato, tal y era la manipulación de Felipe a Xoana, ya podéis ver que generó una dependencia que hasta después de muerto quería Xoana pasar tiempo con su home. Nun de estos lugares en los que estaban oliendo del fedor que ya desprendía el cuerpo después de 8 meses de calellar pero ahí con el cuerpo en sin vida, quedaron nun monasterio, nun convento. En el convento, Xoana, celosa de que el so me reposara ante tanta virgen, dijo pues que lo saquen y tuvieron que dormir ahí con el cuerpo al ventestate. Después de eso, Fernando decidió zarrar a la Sofía na casona, que ya era la casona de Tordesillas, na que morrería 46 años después. A la muerte de Fernando, con la llegada del Sofiu per primera vegada a la península, fue a visitarla acompañado de la su hermana. Cuando dieron a Xoana la noticia, Xoana non reaccionó de una muy buena manera, digamos. Dijeron que el Sofiu, el rey, venía a visitarla, a lo que ella respondió: solo yo soy la reina, mi fiu nada más que yo el príncipe. Tenía parte de razón, ya que en todo este tiempo del que estamos falando, les Cortes de Castilla en xamás declararon a Xoana incapaz de reinar. Por lo que, para mi idea, con un poco de chancia, con un poco de vacilaciones, dixo yo a los sos fíos: debéis estar cansados, mellor de tan llargo viaxe, mellor ye que vayáis a dormir. Así Xoana pasó los últimos días sola en esa casona de Tordesillas. Con la llegada del Sofiu al trono no mejoraron esas circunstancias. Y además obligóla a ir a misa y a confesarse de algo que Xoana dende moza aborrecía. Xoana pudo tener la última esperanza en la rebelión que tuvo Carlos con los rebeldes de Castilla, pero con la pronta represión que tuvo esta revolución, a Xoana quitáronse les ganes de más. Carlos, después de esto, empeoró esas condiciones y dejóla ahí hasta que murió. En el próximo vídeo, no te lo pierdas, analizamos paso ante paso si Xoana de verdad estaba loca o no.